Buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, el fenómeno del niño va a golpear, algunos economistas dicen, por lo menos a lo que representa el 23% del PBI. Algunos dicen eso no significa que estemos diciendo que el PBI puede caer esa cantidad. El universo que aporta el 23%, el 30% al PBI, va a ser afectado por el fenómeno del niño. Ya la pesca está siendo afectada. Bueno, y otro de los sectores que va a ser duramente golpeado por el evento climático son las agroexportaciones. El milagro económico peruano de las agroexportaciones va a ser duramente golpeado. Y, digamos, las agroexportaciones en estos días han sumado otro problema, otra adversidad. El gobierno de los Estados Unidos ha incrementado los aranceles hasta el 12.5%. Ese es el contexto de la situación de un sector vital para la economía nacional como es la inversión agroexportadora. Pero por otro lado, las empresas de una u otra manera han comenzado a movilizarse con el Estado para correr contra el tiempo. Ahora que hay un nuevo gobierno, hay un nuevo Estado con una nueva voluntad de enfrentar los problemas. Y bueno, estamos viendo cómo el Estado moviliza maquinarias en el norte y cómo se empieza a coordinar con el sector privado para enfrentar todos estos problemas. Bueno, para reflexionar sobre estos temas, el día de hoy hemos convocado al señor Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios de Productores Agrarios. Él ha tenido la gentileza de aceptar este diálogo. Buenas tardes, señor Amaro, gracias por la conversación. ¿Cómo está, Víctor Andrés? Un gusto estar con ustedes. Fenómeno del niño y agroexportaciones. El asunto va a ser devastador, ¿no? Hay muchas empresas que seguramente, sobre todo las más pequeñas, van a quebrar. Sí, mira, lo que pasa es que el gobierno aparentemente anterior no ha querido reconocer la magnitud, mientras el mundo decía que iba a ser un evento catastrófico, porque inclusive lo apodaron que va a ser un niño Godzilla, ¿no? Por la magnitud. Aquí se veía que todavía iba a ser leve, de repente moderado, ¿no? Y nosotros ya veníamos alertando el tema de otros especialistas en el Perú. Bueno, recientemente ha salido un informe del CENEPRED de junio, en donde ya pone ese informe que ha salido hace poco, pero cerrado a junio, entre temas graves y muy graves, de afectación muy grave. Pero días después salió el informe del ENFEM, el comunicado, donde ya lleva a que hacia fin de año se va a convertir en un evento extraordinario, o sea, más que muy grave, extraordinario. O sea, estamos hablando de algo parecido al niño del 80, del Peor, 81. Peor, dice. probablemente peor, porque mira, Don- acuérdate que hace algunos días hemos emitido nosotros un comunicado, pocos días después del informe de CENEPRE que se publicó en las redes, ¿ya? Hace pocos días. ¿Por qué? Porque ese informe ya te está hablando de una afectación, por ejemplo, entre grave y muy grave, de 2.5 millones de hectáreas agrícolas, de 15.000 kilómetros de vías afectadas, pero de manera grave, o sea, destruidas, cortadas, etcétera, entre puentes, carreteras, caminos, etcétera, ¿no? Te habla de una afectación de 20 millones de ciudadanos. Y hay regiones enteras, Tumbes, o sea, Piura es el epicentro, pero Tumbes es igual, igual, probablemente hasta peor. Igual se afecta a Libertad, se afecta el Lambayeque, llega hasta Tacna y la zona de Amazonía también, porque el efecto en el incremento de la temperatura del mar mueve todo el clima. En unas zonas va a llover mucho, en otras va a haber sequía. Entonces afecta todo el ecosistema. ¿Cuál es la magnitud? Debe haber algún nivel de proyección sobre las agroexportaciones. Nosotros estamos exportando anualmente alrededor de 15.000 millones de dólares, ¿no? 15.000 millones de dólares. ¿Significa que vamos a exportar la mitad? A ver, acá hay doble efecto, ¿no? Hay un efecto respecto a la producción,
y hay un efecto respecto al precio, ¿ya? Evidentemente, la exportación peruana no se centra en una región, sino en varias zonas, en varias regiones. Por ejemplo, uva de mesa, primera región exportadora es Ica, la segunda región exportadora es Piura, que está en el epicentro, digamos, ¿no? Entonces, la producción de Piura probablemente se afecte muchísimo más que la de Ica. Ambas van a tener efectos, pero dependiendo, ¿no? Eso es una ventaja como país, ¿no? Que tenemos diferentes zonas. Arándanos tenemos desde Piura poco, pero digamos, el centro está entre La Libertad y Chiclayo, Que también va a y ser Lambayeque, que afectado. va a ser afectado, pero también tenemos hacia el sur, en Ica, que se están produciendo arándanos en menor cantidad, pero también en la sierra, en Ancash, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí tenemos producción, se van a afectar de diferentes maneras. Evidentemente, lo que está más cerca de Piura y más cerca de Tumbes es lo que más se va a afectar. Pero entonces cuando tú exportas vas a ver, y probablemente diga que lo que estoy diciendo, probablemente vamos a estar en la exportación entre 14 y 15 mil millones de dólares, pero por otro lado están las toneladas enviadas, que va a ser mucho menos, ¿no? Entonces, finalmente, la afectación, porque no todos los precios son iguales, depende del mercado, depende del momento que entres, el mes, depende de las características, de lo que puedas sacar como producción. Entonces, lo cierto es que vamos a llegar probablemente alrededor de 14, 15 mil millones. El año pasado ha sido 14.500 millones, pero se va a afectar ¿qué cosas? Se va a afectar el tema del margen, porque los costos van a subir y están subiendo un montón, y por otro lado, probablemente se va a afectar la generación de empleo, porque si tú produces menos, necesitas menos personas, Bueno, ¿no? y en este contexto tienen el tema de los impuestos con los Estados Unidos. Sí, el principal mercado nuestro es Estados Unidos, y Estados Unidos ha pasado a un grupo de 60 países que le ha incrementado los aranceles. Y mucho de la culpa la tenemos nosotros, como país, porque dentro de la agenda de las conversaciones con Estados Unidos habían un proyecto de ley que era importante para ellos, que era el tema del trabajo forzoso. Entonces, no trabajo forzoso al interior, que estamos totalmente regulados y nosotros apoyamos esa medida. Y también apoyamos la medida que pide Estados Unidos de no comprarle a países, a industrias de cualquier país que tengan en su cadena productiva trabajo forzoso, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa ley la necesitamos aprobar antes de que Estados Unidos tome decisión. Han ido a conversar con Estados Unidos y no tenían el instrumento aprobado. No lo aprobó el Congreso Pero en anterior. una ley, en el Perú no hay trabajo forzoso y creo que tampoco, Eso para lo que importas, claro, para lo que pero importa. digamos hay muy poca importación de ese. Era más una ley declarativa, ¿no? Que estableciera. No tanto, ¿ah? Así. Porque tenía que reglamentarse y ya el MINCETUR hizo el trabajo inclusive de una propuesta de reglamento, una vez que se apruebe la ley, pero va a tener que operativizarse. En el caso nuestro, por ejemplo, nosotros no solamente, digamos, atendemos y respetamos y cumplimos toda la ley local, sino que también estamos sujetos a certificaciones internacionales y nos piden la certificación en temas laborales, ambientales, de agua, etcétera, etcétera. Entonces, el reglamento tendría que pedir, yo no he visto la propuesta de reglamento, pero tendría que pedir a los importadores alguna certificación internacional de que esa cadena productiva no tenga trabajo forzoso. Pero este incremento de impuestos a nuestro principal mercado agroexportador va a reducir la rentabilidad de las empresas y Evidentemente. probablemente su capacidad de inversión, de reinversión. Sí, Pero tendría evidentemente. que Y ser. acuérdate que en las principales cadenas productivas, en las 7 principales, por lo menos el 85% es pequeña agricultura Sí, pues. incorporada. Entonces, los que siempre más sufren son los pequeños, pero todas las cadenas se van a afectar, ¿no? Una pregunta, digamos, cambiando de tema, señor Amaro. El sector privado que usted representa, el sector agroexportador, ¿ha empezado a coordinar con el gobierno, por ejemplo, para enfrentar el tema del niño? ¿Hay ese tipo de convocatorias o todavía todo está por verse? Con el gobierno anterior no ha habido esa coordinación. La verdad que la propia presidenta ha mencionado que está recibiendo un estado en estado catastrófico, digamos. Nosotros estamos organizados como sector privado,
Ya estamos conversando con los ministros. Yo tenía una reunión ayer con el ministro de Comercio Exterior, por ejemplo. He pedido reunión con el ministro de Agricultura, con varias autoridades nuevas, inclusive el ministro de Economía y la presidenta de la República, para ponernos a disposición a coordinar contra contra la contraparte que digan, ¿no? Para coordinar bien. Porque ahora que nosotros estamos en prácticamente todas las regiones. Y también respecto a Confiep nos estamos organizando, ¿no? Ya el sector privado tiene toda una estructura y dispuesta a colaborar. De acuerdo. Ahora, quiero plantearle otro tema. Se viene esta emergencia, va a golpear duramente al sector. ¿Qué se necesita en el Perú para, a pesar de las adversidades, relanzar el proyecto agroexportador? Tenemos la posibilidad de tener 1 millón de hectáreas en el Perú y todos lo tenemos 250.000. Los proyectos hídricos están como que paralizados. ¿Qué necesitamos? ¿Qué le diría usted al gobierno y al nuevo titular del sector? Bueno, hacer realidad el discurso de la presidenta. Ha dicho, he recibido un gobierno en estado catastrófico, y lo que necesitamos es un gobierno eficiente que esté al servicio del ciudadano de las empresas también, ¿no? Y que va a trabajar mucho, va a recuperar ese espacio de trabajo público-privado para lograr metas sociales y metas económicas del país. Eso lo han ido diciendo también los diferentes ministros que han subido la cartera, ¿no? Entonces, ahorita lo que se requiere es transformar al Estado con instituciones eficientes, libres de corrupción y que se midan por resultados. Hoy día, por ejemplo, acaba de salir la resolución del Ministerio de Agricultura para reestructurar el Ministerio de Agricultura y sus instituciones. Eso es positivo. Eso es parte de lo que anunció la presidenta y lo que está en el plan de gobierno también de Fuerza Popular. Y en términos de legislación, en términos de relanzamiento de los proyectos hídricos, ¿qué Mira, se puede decir? a ver, tenemos 23 proyectos en la costa que sumaría más o menos 1.400.000 hectáreas. 23 proyectos. 23, desde Tumbes hasta Tacna, ¿no? Dentro de estos están los proyectos emblemáticos que algunos están funcionando y otros todavía no. Por ejemplo, Chayimochic 3. Está Olmos, que hay que arreglar la primera etapa, pero hay que sacar la segunda etapa. Está Majes 1 y Majes 2. Majes 1 hay que arreglarlo, si no va a colapsar. Y Majes 2 que hay que sacar adelante, que está trabado. No están todos los proyectos. Chinecas, que tenemos, el gobierno tiene que arreglar el tema de los productores que están en 18.000 hectáreas, que tiene que incorporarlos al proyecto y formalizarlos, ¿no? Entonces, ese es un trabajo muy urgente, porque ahí tiene el potencial de crecimiento de una agricultura importante. El otro potencial la tienes en la pequeña agricultura. Por eso esta norma de reestructuración del Ministerio de Agricultura y sus agencias es vital para adecuarlas al acompañamiento que tiene que hacer el ministerio para acelerar los procesos de crecimiento de la agroexportación y la agroindustria y la agricultura moderna, atraer inversión, pero también acelerar el proceso de la incorporación del pequeño agricultor. El otro tema importante ha salido en que ahora le llaman borrador de delegación de facultades, Sí, claro. donde hay unas posiciones importantísimas para arreglar todo este tema regulatorio que es un desastre. O sea, la regulación que tenemos hoy día es como para no invertir. Y el gobierno se ha dado cuenta, felizmente desde mucho antes, y es parte de lo que están prometiendo y lo que ha ofrecido, es destrabar el Estado, es desregular el Estado, es hacer normas que atraigan la inversión, que permitan que crezcan las empresas, porque son las que generan empleo y generan riqueza en los países. Y estos 23 proyectos hídricos que le agregarían 1.400.000 hectáreas, es decir, multiplicarían casi por 5, por 6 veces el milagro agroexportador actual, debería tramitarse a través de APPs, ¿no? Evidentemente. ¿Por qué las APPs son tan importantes en la agroexportación? Bueno, Es lo que nos puedes. lo que sucede es que tú en una APP lo que haces es trasladar el riesgo del Estado a una operación privada y lo trasladas a un experto. El Estado, mira cómo están las relaciones que maneja el Estado, el desastre, ¿no? Entonces, aquí estás trayendo una empresa
de categoría mundial que pueda darle mantenimiento de operación a una irrigación y que dar un nivel de servicialidad como el que necesita el sector privado para lo que ya existe, y para lo nuevo se encarga de hacer todo el proyecto de infraestructura y también encargarse del mantenimiento de operación a un nivel adecuado de servicialidad, como los puertos. Acuérdate cómo era ENAPO antes y cómo Así es. tenemos los puertos hoy en día, ¿no? Que muchos países nos envidian además, ¿no? Igualitos en el tema de irrigación. Ahora, esto es urgentísimo, porque ahí justamente tienes el potencial de crecimiento en agro que necesitamos, ¿no? Claro. En el Perú, pues, existen, creo, 2,5 millones de parceleros, más de 2 Sí. millones, ¿no? Y las empresas un poquito más grandes son menos del 5%, Sí. ¿no? Entonces, una condición para que estos sectores abandonen la pobreza, la, la agricultura de sobrevivencia, aparte de otras responsabilidades que tiene el Estado desde títulos de propiedad hasta infraestructura de ríos básicas, es que haya inversión agroexportadora y se convierta en el motor, en el vagón que jale a todas estas cadenas de pequeños productores que suelen asociarse. Mire, el mundo necesita alimentos. Los países del hemisferio norte son en donde está la mayor cantidad de población, cerca del 90% de la población del mundo. Nosotros estamos en el hemisferio sur a contraestación. ¿Esto qué significa? Mientras ellos no tienen alimento porque están en invierno, digamos, nosotros producimos casi todo el año, dependiendo del cultivo y la zona de producción. Entonces, tenemos el mercado ahí y un mercado que requiere alimentos. ¿Por qué no aprovechar esa oportunidad? ¿No? Y generar todo un ambiente adecuado para que la inversión del mundo venga al Perú a invertir en el sector agrario, pero para eso el Estado tiene que hacer su trabajo. O sea, si no hay tierras con agua, no van a venir. Si no tienes un poder judicial que realmente garantice la justicia, no van a venir. Si viene un gobierno y ya tenemos una ley agraria y viene a eliminar a la ley agraria, no van a venir, pues. O sea, el sector agrario es un sector diferente que todos los países lo apoyan. Acá se le ataca a lo que progresa el sector agrario, porque quieren que tengamos un sector agrario pobre. Y los productores agrarios, por más pequeñito que sea, quiere exportar, quiere ser moderno, Y quiere ser digamos, formal. y el desarrollo del sector agrario, uno puede decir, complejiza toda la economía, ¿no? Es decir, genera un sector de servicios, Todo. de manufactura, de investigación biotecnológica en las universidades, hasta reconfiguran el espacio urbano en el país. Sobre todo que descentraliza económicamente el país, porque las zonas rurales están en todas las regiones, no en las ciudades, en la zona rural. ¿Te das cuenta? Entonces, y ahí te permite además desarrollar el país con ciudades intermedias, con todos los servicios. O sea, mueves desde todo lo que es electricidad, combustibles, construcción, el tema de educación, todas las carreras. El sector privado agrario requiere de todo tipo de profesionales, desde comercio exterior hasta temas de, como tú bien has dicho, investigación biológica, porque este es un sector altamente competitivo. Yo hablo que nuestro mercado en el mundo no es competitivo, es ultra competitivo. Y con productos que algunos dicen, no, es que Perú tiene que industrializar y vende materias primas. Oye, el mundo prefiere comer un producto agrario como si recién lo estuviera cosechando. Ahí está el arte, ahí está la tecnología. ¿Dónde está la tecnología? Que nosotros llevemos una palta Hass como si recién le estuvieran sacando el árbol a miles de kilómetros de distancia y que pueda madurar adecuadamente para que lo coma un consumidor en Asia, en Estados Unidos, en Europa, en cualquier parte del mundo. Esa tecnología es mucho más compleja que preparar un Y producto, esto, procesarlo cuando y hablamos exportarlo. de todos estos círculos constructivos, de todo este proceso constructivo que usted describe, estamos hablando también de la sierra y de la selva, Todo, todo. porque, Eh, digamos, hablamos de 23 proyectos hídricos, costa, y creemos que estamos hablando solo de la costa.
No, por eso es importante. Hay otro paquete de proyectos de irrigación menores, mucho más que los 23 que están en la costa, que es para los proyectos de los valles interandinos, que los tienen MIDAD identificados, que justamente para darle sostenibilidad a la pequeña agricultura de los valles interandinos, ¿no? Pero ahí hay mucho trabajo que hacer, no solamente en las brechas que ya se conocen para la pequeña agricultura, sino también en el tema de la titulación que tú mencionaste, ¿no? Tenemos la titulación en la Amazonía para la pequeña agricultura, que por décadas viene haciendo agricultura y no le quieren dar el título, y están trabados los títulos, ¿no? Cacao, café, ¿no? Y son productos banderas. Hay una cantidad de productos que ni te imaginas, Víctor Andrés, que los peruanos ni conocen, que se pueden explotar. Tenemos un tremendo mercado en el Brasil, al costadito, que requiere, es un gran consumidor, que requiere productos nuestros y que podemos abastecer con pequeña agricultura de zonas agropecuarias de la Amazonía, que no son zonas para deforestar, al contrario, que te pueden servir para reactivarlas, para que protejan el bosque y de otra manera también protejan de actividades ilegales. De acuerdo. Lo mismo sucede en la sierra, titulación y titulación en la costa. Y el otro tema es darle seguridad jurídica para el agua, para los que vienen haciendo agricultura de siempre. En Tacna hay zonas donde hay agricultores que tienen programas del Estado, que ha apoyado el Estado, pero no pueden sacar sus títulos, ¿ya? Y hay un tema, por un tema de agua, y que el Estado podría hacer la pequeña obra de irrigación y lo que fuese, darle sostenibilidad y darle sus títulos, tanto para que puedan extraer el agua adecuadamente y en las cantidades que se fiscalicen, digamos, y por otro lado para que puedan producir e integrarse a toda una cadena moderna, ¿no? O sea, muchísimo para hacer así. Y esto genera progreso, saca a la gente de la pobreza. El Perú debe, digamos, así como tenemos el sueño del país minero, los chilenos tenían pues casi un acerto, ¿no? El cobre es el pan de Chile, ¿no? Y digamos, fue parte del sentido común, incluso en un tiempo las izquierdas lo asumieron. Bueno, el Perú tiene que tener un sueño minero, pero igual el sueño agroexportador es una de las claves del desarrollo. Si no tuviéramos mina, solo con agroexportación llegamos al desarrollo. Sí, sí, pues yo siempre explico que el sector agrario no es el problema, sino es parte de la solución para el desarrollo del país y para el bienestar de las personas, de los ciudadanos, ¿no? Y esas personas se pueden integrar a una economía formal, pero el Estado tiene que hacer su trabajo. Por eso lo que ha dicho la presidenta es muy cierto, ¿no? De que ha recibido un Estado en calidad de catastrófico. Y este proyecto de ley de pedido de facultades, ahora llaman que es en borrador, yo creo que es muy bueno para el país. Y en el Congreso tienen que darle las facultades. Tienen que quitarse el sombrero, el gorro ideológico y pensar en el desarrollo del país. Tenemos 5 años para sacar al país adelante. De acuerdo. Los ciudadanos ya no pueden esperar más. Y si no hacemos algo, va a seguir incrementándose la cantidad de pobres, ¿no? De acuerdo, señor Amaro. Muchas gracias por esta interesante conversación. Seguiremos conversando como siempre lo hacemos. Gracias. Bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No olvide, suscríbase al canal, su comentario por favor. Así este proyecto avanza y se consolida. Gracias.